contaminación y polución del aire, primero tenemos que entender cuál es la diferencia entre contaminación y cuál es la diferencia entre polución. Cuando hablamos de contaminación, hablamos, como su compañero mencionaba, en general, la presencia o acumulación de sustancias en el medio ambiente. Que obviamente estos afectan negativamente al entorno, ¿ya? Y cuando hablamos de polución, es una contaminación mucho más intensa y mucho más dañina. La polución, así como les digo que es la contaminación, es una contaminación mucho más intensa y se da en el agua y en el aire, ¿ya? Es pregunta de examen, si acaso. Cuando hablamos de las diferencias entre contaminación y polución, perdón, siguen uniéndose. Cuando hablamos de las diferencias entre contaminación y polución, la contaminación es una etapa anterior a la polución. Es decir, si el sistema, es decir, el ambiente, es capaz de asimilar, transformar o eliminar cualquier contaminante, entonces se puede estar en un equilibrio. Cuando ya existe un daño o degradación, estamos ante una contaminación, por así decirlo, tóxica, es decir, una polución. ¿Ya? Esa es la diferencia entre contaminación y polución. Eso quiere decir que no toda contaminación, resáltenlo, escríbanselo, es polución. Perdón, alguien se quiere unir. Cuando hablamos del aire, ¿qué tan importante creen que es el aire? Veremos quién está. A veces ver sus nombres es un poco complicado. José María Claure Peredo. Buen día, ingeniero. Buen día. ¿Qué tan importante crees que es el aire para los seres Bueno, humanos? bueno, el Para todos. aire es bueno, sí, en sí es parte importante para la vida porque todos los seres humanos aprovechan sus características, ¿no? Y sacan provecho de ello para la vida, ¿no? Ya, gracias. Cuando hablamos del aire y su importancia, obviamente sabemos que el aire es una mezcla de gases, ¿ya? Y es por eso que el aire se encuentra en todas partes. Sus componentes van desde el nitrógeno, desde el oxígeno, desde el dióxido de carbono, entre otros gases, ¿ya? Todos estos son importantes. ¿Por qué? Porque son necesarios para los seres vivos, necesarios para los humanos, necesarios para los animales, necesarios para el desarrollo, las funciones vitales. Gracias al oxígeno en la atmósfera se puede respirar. El aire permite la existencia ¿de qué? ¿De qué permite el aire la existencia? Vamos a ir probando siempre las De listas. los seres vivos en general. Sí, ¿y para qué también? ¿Qué permite el aire? El aire permite la existencia de fuego, de viento, de nubes, de aire, de lluvias. Ahora, ¿ustedes creen que el aire cumple las 3 Is? El aire es insípido. El aire es transparente, es inodoro y en ciertas partes obviamente se puede considerar incoloro, ¿no? A grandes distancias vemos el aire un color azul. Entonces, vuelvo a recalcar, el aire es esencial y vital para la vida del planeta. ¿Ya? Vamos
Vamos a ver quién más está. ¿Cuál creen que es la importancia del aire? Mencionando lo que ya habían mencionado algunos compañeros, mi persona, Domínguez, Alves, Carol, Beatriz. Domínguez, Alves, Carol, Beatriz. Y bueno, la importancia del aire tiene que ver mucho en lo personal y también en el tema de que puede influir en la tierra, incluso en la construcción también por el tema de que utilizamos materiales que pueden dañarse con el aire dañino, con el aire con productos químicos o alguna cosa que esté dañando justamente. Ya, gracias. Vamos a probar la lista. La importancia del aire. Hace rato mencionábamos. El aire protege los extremos de frío y calor. Nos proporciona oxígeno, que es vital para nuestra existencia. El aire es una fuente de energía mecánica y eléctrica, ¿verdad? El aire es un medio de transporte para semillas, para el polen, para el sonido, para las aves. El aire nos contribuye a la distribución de la humedad en el ambiente, protege de los meteoritos, protege de la radiación solar a través de la capa de ozono. Ahora les pregunto, ¿ustedes creen que no solamente en Cochabamba, porque creo que Cochabamba es una de las ciudades más contaminadas, ¿ustedes creen que a nivel mundial estamos bien? ¿Que podemos estar tranquilos? ¿Qué dicen? Bueno, si no participan, preguntamos. Claro, ¿qué es lo que pasaba, o bueno, y sigue pasando al día siguiente de San Juan? ¿Qué pasa? Buen Sí, día. exacto, había una... Te escucho, Israel. Mi opinión, pienso que la contaminación del aire es lo que nos está llevando al calentamiento global, es uno de los aspectos más importantes en el planeta. Exacto, como mencionábamos, ¿qué pasaba al día siguiente de San Juan? Y aún pasa, ¿no? Menos porcentaje que otros años. Sí, Gabriel, ¿te escucho? Buen día, compañeros en general. Por ejemplo, aquí en la zona sur, en la zona del Enmayado, por la zona del aeropuerto, que son los hornos de fabricación de ladrillos. Por ejemplo, usualmente yo como vivo por la zona, pues veo todos los días, ¿no?, la contaminación cuando uno mismo pasa por ahí. Y están ordenan a veces una o a veces dos veces por día. La contaminación es total. Cuando uno pasa por el sector, es muy fuerte el olor, es algo insoportable, la verdad.
Y bueno, a lo que sabía que en algún tiempo les habían prohibido y tenían que irse, por ejemplo, al sector de Santibáñez. Pero bueno, no sé, supongo que han metido plata como toda corrupción, entonces se ha quedado ahí. Y bueno, el tema se han olvidado, pero por ejemplo, nosotros cada día siempre estamos en eso. O sea, yo creo que es uno de los sectores más afectados por la contaminación del aire. Gracias, Gabriel. Exacto. Lo que pasa, y mencionábamos, sí, su compañero, el primero que habló, explicó, ¿no? No estamos como en otros países, pero tampoco estamos mejor que otros. La situación que tiene Cochabamba o a nivel nacional es una situación preocupante. Lo que sucede con las autoridades es que, por ejemplo, dicen, no, ya nadie va a quemar, ya nadie va a utilizar carros abajo del 90 porque contaminan. Alguien ha hecho algo, controlan un día y los otros 300 días del año se duerme. San Juan controlan toda la noche, pero durante todo el año hay quema. Creen que haciendo el control de 2 horas vamos a cambiar, ¿no? Ponen multas, a la gente le entra por un oído, le sale por el otro oído. Es así, es la realidad, lo he visto, lo he comprobado. ¿Hay autoridades que controlan la parte ambiental? Sí. ¿Son suficientes? No. Rebasan, ¿no? Es muy importante, me gusta que participen porque esto limita a que yo ande preguntando, ¿no ve? Y ahí encontremos al compañero que se nos ha dormido en las clases. Cuando hablamos de contaminación del aire, yo les preguntaba, ¿qué entienden por contaminación del aire? Muchos han dicho, ¿no? Las sustancias que agregan, el carbono que está presente. Sí. Cuando hablábamos de contaminación, vuelvo a repetir que es pregunta de examen la diferencia entre contaminación y polución. Cuando hablábamos de contaminación, decíamos que era la introducción de sustancias y elementos físicos a un ambiente, ¿no? Cuando hablamos de contaminación del aire, es esta adición dañina a la atmósfera de gases tóxicos, dióxido de carbono u otros que afectan el normal desarrollo. Cuando el aire está contaminado, afecta a las plantas, afecta a los animales y afecta a los seres humanos. ¿Por qué creen que afecta a los seres humanos? Les doy ejemplo. Ustedes están, no sé si alguno de ustedes fuma, pero si ustedes no fuman y están al lado de una persona que fuma, ¿ustedes creen que el humo que el cigarrillo bota les afecta o no les afecta? Porque no son ustedes los que están fumando, es su compañero de al lado. ¿Afecta? Sí, afecta, señora. Afecta en un gran porcentaje a la persona que está al lado de uno que fuma. Afecta más al fumador pasivo que al que está fumando, ingeniero. Exacto. O sea, el estar al lado de un fumador es como si nosotros estuviéramos fumando 2 o 3 veces más. Y lo mismo pasa con la contaminación que está. La contaminación no solo afecta a los que están cerca, a los que están trabajando en la industria, como su compañero menciona, las ladrilleras, que sí desprenden un olor, no hay control, se ha tratado de hablar con las personas, no escuchan. No solo le afecta al que está trabajando, sino, como él dice, a los que viven alrededor. Y lo mismo pasa con la contaminación. La gran cantidad de sustancias en este tipo de concentración es obviamente alta y produce un efecto en el ser humano, en todo lo que es la vegetación y en todo lo que es los materiales. Entonces, cuando nosotros entendamos que si no cambiamos la forma de pensar, vuelvo a la conciencia ambiental, estamos en un problema. Si tú este año decidiste no hacer fogata en San Juan, bien, pero si te fuiste de campamento con tus amigos y decidiste hacer fogata, mal, porque no cambia el que no lo hagas el día que estaba esperado. Es un cambio que tiene que hacerse todos los días. Por ejemplo, si no me equivoco, había el control de los autos, pues no sabía
los 100 años, no los he vuelto a ver más. Los he visto 2 años creo seguidos y no los he vuelto a ver más. Se están viendo los mismos micros. ¿Han visto sus micros? Si no me equivoco, el Q todavía que sigue. El Z, ¿han visto el humo que desprende? ¿Alguno se ha fijado o no? Inge, buen día. El B dice mucho, tiene justamente lo que usted está explicando. Su tubo, creo que es algo así, su escape, creo que le dicen. Exacto, el olín del combustible. Y Salomón, te escuchamos. Inge, ¿sabe cuál es la problemática? Cuando hacen la inspección vehicular, los sindicatos mandan todos los afiliados solo papeles, no mandan el auto para ser revisado. Entonces, para ahorrarse esa molestia a los policías, hacen la revisión mediante papeles, no hacen la revisión así técnica personalmente. Exacto. ¿Y ahora ese es un problema o no es un problema? Sí, es un problema muy grave, pero es la burocracia que se maneja ahí. Había inclusive, no recuerdo, había escuchado que supuestamente, no sé a partir de qué año iba a haber que ya no iban a poder transitar aquellos autos que eran abajo del 85, no me acuerdo, que ya el olín de combustible que quemaban era extremadamente alto, y creo que eso ha quedado en la nada, ¿no ve? Como su compañera menciona, dicen el 3B, exacto, es el 3B, el Q, el Z. Y obviamente parte, ¿no? A ver si ustedes tienen auto y ven que su auto está quemando combustible, ¿qué hacen? ¿Lo dejan así? ¿O tienen todavía ese decir, le llevaré a hacer el mantenimiento o no? En la inspección técnica te lo revisan. No. Inge. Revisan, sí, pero ¿qué pasa con la inspección? ¿Es totalmente transparente? Bajo la mesa se puede solucionar la inspección vehicular. Exacto. Es cierto que en la inspección revisan, ¿no? Te revisan hasta el último detalle, pero como su otro compañero menciona, debajo de la mesa te hacen otras cosas, ¿no? Ese es un detalle. Esperen, alguien participa. Pagas unos cuantos billetes y sale todo normal, ¿cierto? La burocracia, el no interés de la gente, no lo quiero generalizar porque obviamente todos respetamos las leyes, ¿no? Pero el no interés de la gente hace que nosotros mismos terminemos afectando nuevamente la tierra en la que habitamos. El ignorar que mi vecino esté quemando basura, tampoco es que yo voy a llamar y voy a denunciar, ¿no? Pero el ignorarlo, el dejarlo pasar, nos hace también ciertamente responsables, o no creen que es así, o no creen que si ven a su vecino quemando basura no los hace de cierta manera responsables. ¿Nos hace? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿No nos hace? Habría una cierta complicidad, pues, porque estaríamos dejándolos que sigan permitiendo la contaminación, digamos. Obviamente es cierto, ¿no? O sea, no es que yo nos quiero echar la culpa y hacernos responsables, pero de cierta manera el callar y el no hacer nada nos hace de parte responsables. Vuelvo al pequeño grano de arena. Tú haces algo para cambiar la situación, está bien, estás aportando, pero tú omites algo que otra persona está errando, también aportas algo a esa, por así decirlo, mala situación, ¿no? Continuemos. Están pudiendo tomar apuntes, igual lo voy a subir, me comprometo hasta mañana en la noche, por lo menos todo lo que vamos a ver de las diapositivas y así no los retraso. Cuando hablamos de la clasificación de la contaminación, ya existen diferentes maneras de clasificar la contaminación, ¿no? Pero vamos a ir según su naturaleza, ¿ya?
Según su naturaleza, hablamos de la contaminación y polución del aire por efectos químicos. Esos orgánicos que obviamente tienen la estructura basada en átomos de carbono, como los hidrocarburos, alcoholes, y los inorgánicos, aquellos que no contienen o contienen pocos átomos de carbono, como son los halógenos, metales, ácidos, compuestos alcalinos corrosivos. ¿Ustedes saben qué son las huellas de carbono? O los bonos de carbono, por así decirlo. ¿No? Ingeniera, huella de carbono es el carbono que cada persona debería contaminar. Era el impacto, ¿no ve? Cuando hablamos de bonos de carbono, ¿ustedes conocen? Perdón, alguien está uniendo. ¿Conocen sobre los bonos de carbono? Aquellos que vayan a querer una firma para el final de la clase, les voy a dar esa tarea, pero al general y ahorita al que quiera participar, los que van a querer una firma, hasta las 10 de las 9:30 de la mañana me pueden enviar, no, hasta las 9 lo haremos, al WhatsApp, qué es para ustedes y averigüen qué es un bono de carbono, ¿ya? Pero más o menos les digo que es un mecanismo que busca descontaminar, o sea, que busca reducir la emisión de contaminantes. ¿Había alguien que quería participar? Le he cortado, me disculpo. Buenos días, sí. Buen día. Que era el mecanismo para mitigar el efecto invernadero. Esto ya sea por certificaciones que se consigue al realizar esta acción. Exacto, gracias, Jocelyn. Voy a anotarte igual a los que quieran participar y averiguar y escribir sobre los bonos de carbono, una pequeña investigación, bienvenido. Los bonos de carbono, como su compañera mencionaba, sí son certificaciones que se utilizan para reducir las emisiones de contaminantes al medio ambiente. Esto funciona como en un mercado de bonos, ¿ya? Consiste en que se pueden comprar y vender certificados de reducción de emisiones. Obviamente sabemos que la industria emite cierta cantidad de dióxido de carbono al ambiente. Si tú propones medidas, si tú buscas reducir, te dan como certificaciones, ¿ya? Te dan como certificaciones que en un mercado valen, en un mercado de bonos, por así decirlo, valen. Y esto lo organizan organizaciones, empresas. Esto ha sido propuesto por un mecanismo de Kioto, o sea, un protocolo que habían armado. Obviamente aquí no funcionan mucho los bonos de carbono, pero ustedes saben que si no hay beneficio económico, por así decirlo, no nos beneficia a una industria recibir dinero, no lo hacemos. ¿Me entienden a lo que me voy, no ve? O sea, si a vos no te pagan por hacer algo, no lo vas a hacer, de gratis. O ustedes, por ejemplo, les doy ejemplo. Si yo no les dijera los jueves y viernes hago valer asistencia, si aprueban, ¿ustedes vendrían a clases? ¿Ustedes se levantarían a las 6:45? Sean sinceros. La mayoría no se conectaría, ingeniero. Preferirían dormir, ¿no ve? O bueno, algunos tienen que trabajar, o algunos tienen cruce de materia, ¿no ve? Entonces, lo mismo a veces pasa cuando hablamos en el tema de contaminación. Pasa que si no hay algo que nos sujeta, o sea, si no hay algo que nos sanciona, no lo tomamos importancia. Si no hay algo que nos beneficia, tampoco lo tomamos importancia. Les dicen, no transites a partir de las 9 de la noche, y nosotros seguimos transitando a las 10. Nos agarran, nos multan, y ahí decimos, ya, no voy a transitar, ¿verdad? Entonces, lo mismo debería aplicarse para todo, a mi criterio. Según su naturaleza, entonces, hablábamos de los orgánicos y de los inorgánicos.
de los físicos. Hablamos de radiaciones, ruido y vibraciones. Cuando hablábamos de contaminación por ruido, obviamente esto a través de qué se transmite, del aire, ¿verdad? Por eso les decía que el aire es igual un mecanismo que nos permite transmitir sonidos, por ende obviamente está la contaminación por ruido. Y los biológicos, aquellos que forman vida, aquellas formas de vida que pueden causar efectos adversos en el medio ambiente y la salud, es decir, las bacterias, los virus, la materia orgánica en descomposición. Ahora, ¿ustedes saben cuáles son las fuentes de contaminación? Vamos a terminar y vamos a ir probando la lista. Olmos, Esteves, Mary, Giselle. Olmos, Esteves. Buenos días, ingeniera. Buen día. ¿Tú sabes cuáles son las fuentes de contaminación del aire? Sí. A ver, permítame. No tienes que buscar, así nomás, lo que creas. Fuentes de contaminación de aire, tal vez las empresas industriales. ¿Qué más podría ser? La quema. Igual hay un problema muy grande con esto que son los chaqueos. Ya, gracias. No, está bien. Las fuentes de contaminación del aire, como su compañera ha mencionado, sí están las industrias, sí están las quemas, etcétera, pero esto se puede clasificar de dos maneras, ¿ya? En fuentes naturales. ¿A qué me voy con esto? Con la erupción de volcanes, con la descomposición de la materia prima. Los naturales son factores de contaminación diferentes a las que son de las actividades humanas, ¿ya? Esa es la primordial de las fuentes naturales. Es decir, obviamente la polvadera que también se puede producir por el viento, las erupciones, la erosión del suelo, los incendios forestales. Cuando hablo por descomposición de la materia orgánica, etcétera. Y están las fuentes antropogénicas o artificiales. ¿Y esas cuáles son? Las que son generadas por los humanos, generadas por las industrias. Y esa va a comprender dos tipos, que son las móviles y las fijas. Entonces, cuando hablamos de contaminación, hablamos que tenemos las naturales, por así decirlo, las de fuentes naturales, y tenemos las de fuentes artificiales. ¿Ya? Entonces, dentro de las fuentes de generación artificial están las fijas y las móviles. Dentro de las naturales igual se pueden clasificar como fijas las obviamente volcán, los geysers, y las móviles los incendios. Pero lo vamos a tomar mucho más en cuenta en las de generación artificial. Cuando hablamos de fuentes fijas, vamos a ir preguntando a Wilson Quinteros. Sí, ¿Cuáles crees que o consideras tú que son las fuentes fijas? Las industrias, Inge. Sí. ¿Qué más? Y los automóviles, Inge, porque está creciendo más igual. ¿Pero esa es fija? Ay, no. Está bien, Pedro. Está bien tu participación, gracias. Cuando hablamos de fija, es aquella que es toda instalación o actividad establecida en un solo lugar o área. Es decir, esa que desarrolla procesos industriales, comerciales o servicios.
y que emiten y pueden emitir contaminantes a la atmósfera. Cuando hablamos de fuentes artificiales, hemos dicho que son las generadas por nosotros, por los seres humanos, por fuentes artificiales. Y les digo que hay las fuentes fijas, que es obviamente toda industria, como su compañero mencionaba, sí. Los automóviles, no. Pero sí, todo proceso industrial, comercial, construcción, etcétera, que sea fija, emiten y contaminan la atmósfera. ¿Ya? Y dentro de las fuentes móviles están lo que mencionaba su compañero. Vehículos, automotores, ferroviarios, aviones, equipos y máquinas no fijos con motores de combustión y similares, que en su operación emiten o pueden emitir contaminantes a la atmósfera. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están pudiendo tomar apuntes? ¿Quieren que retroceda alguna diapositiva? Ya. Y otra clasificación, obviamente dentro de los contaminantes están los primarios y los secundarios. Cuando hablamos de los orígenes y hablábamos de las fuentes artificiales, hablamos que están los primarios, que son sustancias contaminantes vertidas directamente a la atmósfera, ¿ya? Desde los focos emisores. Esta es pregunta de examen, ¿ya? Dentro de los contaminantes primarios está el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, los hidrocarburos, el dióxido de carbono, etcétera, ¿ya? Y también están dentro de los contaminantes primarios los no gaseosos, que pueden ser en estado líquido o en estado sólido. Vamos a ver los contaminantes primarios como las principales fuentes de emisión y explicando cómo afectan cada uno de estos. Cuando hablamos del monóxido de carbono, el monóxido de carbono es un gas, por eso están en los primarios gaseosos, que es inodoro, incoloro, insípido e inflamable, que arde con llama azul, que combinada con el oxígeno de la atmósfera forman el dióxido de carbono. ¿De qué manera nos daña el dióxido de carbono? Vamos a ver quién más estaba. Bonifacio. Bonifacio, ¿estás ahí? A mí. Bonifacio. Sí, ¿estás? Sí. ¿Cómo nos daña el dióxido de carbono? Yo me imagino que al momento de respirar, eso no sería daño, sería en la salud. Quería ver si estabas por ahí, te me habías dormido. Cuando hablamos de monóxido de carbono, dióxido de carbono, estos obviamente se producen en procesos de combustión, ¿ya? Y es el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, son los contaminantes más abundantes. Les doy las fuentes: vehículos de motor, industrias, refinerías de petróleo, fábricas de acero, y lo demás dejo que ustedes investiguen. Y los efectos del monóxido de carbono, uno, para las personas es tóxico, ya puede causar muerte por asfixia.
obviamente afecta al sistema circulatorio y respiratorio. Cuando a nosotros nos falta el aire, cuando nosotros tenemos por así decirlo, a ver, les doy el ejemplo de su compañero que vive cerca de las ladrilleras. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el humo que se provoca por esa quema de alguna manera le afecta físicamente? Ya sabemos que afecta al respiratorio, pero ¿ustedes creen que genera dolor de cabeza, que afecta de otra manera la salud? ¿Creen? ¿Creen o no creen que dentro de los efectos Sí. Por ejemplo, cuando yo estoy cerca de personas que fuman, no les voy a decir, alguna vez sí he fumado el cigarrillo, no me ha gustado, pero cuando tengo parientes, tengo conocidos, amigos que fuman, cuando ellos fuman, por ejemplo, pues estoy un rato tranquila, no me pasa nada, pero pasado cierto tiempo empiezo a tener dolor de cabeza, empiezo a sentir como perturbación, o sea, me empiezo a sentir inquieta, me arde la vista, me duele la cabeza. No creo que sea la única, le debe pasar a muchos, ¿no? Lo mismo me pasa cuando tengo vecinos que, por ejemplo, queman basura y termino peleándome siempre termino peleándome, porque el camión basurero pasa 3 veces a la semana y no entiendo por qué tienen que quemar, ¿no? Pero empiezan a quemar y por más de que cierro las ventanas, por más de que me peleo, el olor penetra en mi domicilio y el dolor de cabeza que me genera, se las dedico, es una migraña total, ¿ya? Es una migraña que realmente no me deja ni estar, ni dar clases, ni pensar, ni nada, es molestoso. Entonces, dentro de los efectos de los contaminantes, ya sea del monóxido de carbono, del dióxido, genera efectos, y obviamente dentro de la salud humana, lo que me quiero ir, que dentro de la salud humana, muy aparte de los problemas respiratorios, existen estos problemas como el dolor de cabeza, las perturbaciones, inclusive dentro del monóxido de carbono se ha visto que hay, obviamente en grandes cantidades, provoca la disminución de reflejos, ¿ya? Disminución de reflejos, de hasta pérdida de la memoria, o sea, temporal, o sea, te confunde. Dentro de los otros contaminantes están los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno provienen de procesos de combustión a altas temperaturas, y al descargarse en una atmósfera saturada de vapor de agua pueden dar lugar a la formación del ácido nítrico. Y por la acción de la lluvia, la nieve cae sobre la superficie en forma de lluvia ácida. ¿Ustedes saben qué es la lluvia ácida? Es la lluvia que es provocada por los gases tóxicos. ¿Pero qué es la lluvia ácida? ¿Qué Es genera la lluvia ácida? es una lluvia que va desde, ¿cómo se explicaría? Que desdite más o menos cualquier objeto que está en contacto con ella. O sea, es tan ácido que provoca eso. No sé si es problema de mi internet, pero lo escucho cortado. ¿Se ven las diapositivas? Es como si se hubiera salido. ¿Y si me escuchan? No se ve, Inge. ¿Y me escuchan? Normal. No sé si hace mi problema o a su compañero lo escuchó medio cortado. Se le escucha bien, Inge, pero no se le ve las diapositivas y al compañero se le ha escuchado bien. Sí, entonces creo que es un problema de mi internet, voy a cambiar.
Sí, exactamente su compañero, y lo vamos a ver más adelante, la lluvia ácida. Obviamente, como su nombre indica, es una lluvia que afecta materiales, afecta la construcción, afecta pinturas, afecta edificios. Es un impacto ambiental muy fuerte. Y esta es provocada por los óxidos de nitrógeno. ¿Ya? Las principales fuentes de emisión son, obviamente, cuando estamos hablando de fuentes móviles, están los vehículos automotores, procesos de combustión de las industrias, ¿estas cuáles son? De acero, las petroquímicas, centrales termoeléctricas, porque estamos hablando de combustión a altas temperaturas, ¿verdad? De las incineradoras, efectos que puede tener este contaminante en el ser humano: irritación de los ojos, la nariz, los bronquios, puede en grandes cantidades puede causar la muerte. Dentro del ecosistema puede causar lesiones y daños a las plantas, puede causar obviamente un retraso en el crecimiento, en la floración. Inclusive se habla que estos óxidos de nitrógeno se le pueden atribuir poderes cancerígenos. Entonces, dentro de sus efectos está el tema del cáncer. Los hidrocarburos son compuestos que contienen carbono e hidrógeno, como el metano, el acetileno, el benceno, el tolueno, entre otros. ¿Ustedes creen que existe efectos en este tipo de gases, de compuestos? ¿O no? ¿Cuáles? ¿Qué crees? Busquen, investiguen. Exacto. Cuando hablamos, por ejemplo, de los hidrocarburos, que obviamente las fuentes son los autos, los vehículos, perdón, los transportes de hidrocarburos, las industrias petroquímicas, cuando hablamos, por ejemplo, de derrame de hidrocarburos, estos afectan, por ejemplo, al medio marino. ¿Ya? Obviamente dentro de los efectos, el inhalarlos, el sentirlos, producen diferentes tipos de efectos, ¿no? Obviamente hablamos siempre de las lesiones a nivel respiratorio, ¿ya? Hablamos también del daño que puede causar a los pulmones. Cuando, por ejemplo, se derrama este tipo de hidrocarburos en el medio marítimo, se pueden hablar de desastres medioambientales, ¿ya? Porque obviamente va a dañar la supervivencia de la fauna y la flora, es lo que mayormente pasa, ¿no? Este tipo de impacto ambiental puede provocar daños irreversibles al ecosistema. Tomen en cuenta esto, y ustedes, cuando averigüen y vayan un poco más a fondo, van a ver el impacto de este tipo de contaminante. Inge, Sí. también daña, digamos, una tierra fértil. Es muy dañino, ¿no? Ya no sea fértil, digamos, que no produzca y todo ello, entre uno de los efectos de los hidrocarburos cuando este se derrama, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Ronald, yo que quise.
Por si acaso, todos los que participan, yo igual voy anotando. No sé, me tomo el tiempo de anotar hasta mano. Exacto. Cuando hablamos del dióxido de carbono, hablamos obviamente que es gas, inodoro, incoloro y no tóxico, ¿sí? Componente del aire que se encuentra en estado natural en las atmósferas. ¿Qué sucede? Las alteraciones en su ciclo debido a las actividades humanas pueden dar lugares a modificaciones del clima en la Tierra. Entonces, sabemos que obviamente está el dióxido de carbono en la atmósfera, en la Tierra, pero con las actividades humanas esto aumenta y da lugar a lo que su compañero mencionaba a un inicio, calentamiento, etcétera, ¿no? Estos dan lugar al efecto invernadero. ¿Qué saben del efecto invernadero? El efecto invernadero es la acumulación de gases en la atmósfera. Exacto. ¿Y qué produce? Variaciones en los comportamientos de temperaturas, generalmente. Bien, a lo que tenía conocimiento es a causa del efecto invernadero, es que ha aumentado la temperatura del planeta y eso está provocando que se estén evaporando, descongelando los glaciares y los polos. Muy bien, ¿tu nombre? Cristian Israel Zuna Rodríguez. Cristian Herrera Zuna. Exacto, lo vamos a ver mucho más adelante. Dentro de las fuentes de emisión del dióxido de carbono está obviamente la quema de carburantes fósiles, inclusive algo hasta medio que no parece darle importancia, las calefacciones domésticas son generantes del dióxido de carbono, los vehículos de motor. Aquí igual entra lo que peleo con mi vecino, la quema de residuos o basura. Por favor, si alguno de ustedes quema su basura, no lo hagan. No lo hagan, ¿ya? Dentro también de los contaminantes, ya hemos mencionado los gaseosos, están los contaminantes en partículas, ¿ya? Las partículas, obviamente, son material particulado que causan daño dependiendo del tamaño. Aquí hay dos tipos de partículas, por así decirlo. Las partículas gruesas y las partículas finas. Dependiendo su tamaño, estos causan daño, ¿ya? La composición, la procedencia pueden ser variadas, pero las principales fuentes de emisión tenemos los procesos de combustión del gas, del fuel, el polvo del suelo, las erupciones volcánicas, los incendios, las incineraciones de la basura nuevamente, los efectos. Por ejemplo, en las construcciones obviamente hay el levantamiento de polvo. ¿Qué efectos tienen sus trabajadores si estos, por ejemplo, no están con la protección de vida? Vamos, y con eso vamos a ir terminando ya el día de hoy. Para terminar, bueno, la lista está válida, ¿no? Quiero participar. ¿Qué efectos hay cuando hay, por ejemplo, el levantamiento del polvo del suelo? Buenos días, ingeniera. En el tema del levantamiento de polvo se afecta a personas que estuvieron con problemas respiratorios, alguna infección que les llega a sus pulmones. Si no usan barbijos, más que todo el tema del yeso, y a los ojos también se les llega, se los vuelve a irritar y es perjudicial para ellos, ¿no? Exacto. Dentro de los efectos, por ejemplo, yo ya les he mencionado algunas fuentes de emisión y espero que en sus resúmenes encuentre más. Está la irritación del sistema respiratorio. Toda contaminación del aire tiene efectos en el sistema respiratorio. En muchos estudios se ha visto el generante que es el que se le puede atribuir el cáncer, ¿ya? Cuando hablamos obviamente
el tema del cáncer es un tema delicado, pero a veces no damos importancia, ¿ya? Lo mismo en el caso de los fumadores. Obviamente uno protesta y dice, ¿por qué fumas si eso tiene nicotina? Si eso tiene tanto daño para tu pulmón y para el que está a tu lado, ¿no? Entonces, el problema de la contaminación que se genera por los gases, por las partículas, por los sólidos, está el daño al sistema respiratorio. Están también, obviamente, dentro de los efectos de las partículas cuando nosotros las aspiramos, por así decirlo, muy aparte que penetran en las vías respiratorias, pueden provocar el asma, alvéolos pulmonares, aunque no crean, también tiene efectos en lo material, esta parte de la contaminación de partículas, ennegrecimiento de edificios, y obviamente el tema de las partículas es un potenciador para los contaminantes gaseosos. Eso sería hasta hoy, chicos. Estoy un poco mal de la garganta, me está molestando. Si tienen alguna duda, si no, nos estaríamos viendo el día de mañana en nuestro control de video. Dígame quién no ha visto el video. Genaro Tola. Sí, Genaro. Muy bien. Genaro Tola, mamá. ¿Alguna duda, chicos? Nos estaríamos viendo el día de mañana a la misma hora. Ingeniero, disculpe, ¿será que puedes mostrar la primera y la segunda diapositiva? Es que he llegado tarde, por favor. Ya vi. La primera era el título. Supongo que quieres ver la diferencia entre contaminación y polución. ¿Ahí? Ya. Sí, la tercera más, por favor. La tercera. Perfecto. Ya, listo. Gracias, ingeniero. De nada, chicos. Entonces, lo dejaremos aquí. Nos estaremos viendo el día de mañana. Todos tengan un buen día. Nos encontramos mañana, entonces. Cuídense. Inge, la diapositiva 12, 13 y 14 podría mostrar un rato, por favor. Claro que sí. 12. Tú me dices y lo paso. Ya, Inge. La siguiente, Inge. Claro. 2, 13. Ya, la siguiente. Ya. Pues ya listo. Ya está, Inge, gracias. De nada. Entonces, chicos, yo lo voy a ir subiendo hasta mañana. Denme hasta mañana, por favor. O hasta el fin de semana, pero todavía tenemos un largo tiempo que nos queda. Más o menos tomen la fecha de examen la última semana de octubre. Ya la siguiente semana lo vamos a definir para que lo tengan anotado en su cuaderno, ¿ya? Cuídense, tengan todos un buen día, que Dios los bendiga y cuídense, ¿no? Un poco por lo de la pandemia. Nos vemos mañana. Hasta luego.